Muy buenas, mi nombre es Carlos Pérez Fernández y hoy vamos a montar un ordenador virtualmente para el módulo 1 Muntatge i Manteniment d'Equips. Para comenzar, y por recomendación, lo primero que insertaremos será la fuente de alimentación, ya que si intentas insertarla en una etapa posterior, puede dificultarte el acceso a otro componente que ya esté insertado. Ahora, esta fuente de alimentación, como podéis ver, no es modular, puesto que no se pueden ni conectar ni desconectar los cables posteriores que irían a los otros componentes para darles energía. Este programa tiene una particularidad muy buena, que es que si un componente no está en la forma que debe ir conectado, no te deja insertarlo. Una vez insertado, hay que anclar el componente con sus tornillos pertinentes. Una vez insertada la fuente de alimentación, podríamos pasar a trabajar con la placa base. Lo primero que insertaremos son las memorias RAM. Como podréis ver, tienen dos colores. Eso es debido a que tiene un sistema Dual Channel, que mejora el rendimiento gracias al acceso simultáneo a las dos tarjetas. En vez de poner el clásico 64 bits, al tener doble acceso, puede llegar a 128 bits. Para insertar la tarjeta RAM, primero se abrirían estos anclajes de aquí. Todo componente viene con un pequeño manual de instrucciones que te dicen la forma que tiene, cómo tiene que ir anclado a su socket y sus especificaciones técnicas. Como podéis ver aquí, en el centro tiene un hueco que iría encajado en este de aquí. Una vez insertada la memoria RAM, se procede a cerrar los anclajes. Hacemos lo mismo con la otra y ya tendríamos las memorias RAM colocadas. De aquí podríamos pasar a colocar la CPU. Como veis, los pines van en contacto directo con la CPU y las esquinas tienen unas muescas que nos dicen la correcta posición para insertarla. Ahora, habría que anclar la seguridad que hace que no se mueva y protege los pines. Muchas CPUs o la gran mayoría vienen con una plaquita de plástico que en el momento de anclarla salta y eso ya se puede retirar. Eso simplemente por seguridad. Y es importante guardarla un tiempo prudencial por la garantía. De aquí pasaríamos a colocar la pasta térmica. La pasta térmica hay varias formas de colocarlas, eso depende del gusto o la efectividad que busques. Normalmente la más efectiva sería poner en el centro y al ejercer presión con el disipador se expande por todo. Hay gente que la pone en X, hay gente que pone puntos específicos, aquí el programa la pone en el medio. Y como ya he dicho, una vez colocado el disipador, aplastaría la pasta repartiéndolo por todos lados. El disipador, para anclarlo, hay que ajustarlo obviamente a los huecos y hacerlo en línea recta. Si empiezo con este, pasaría a este. Y si siguiese con este, pasaría a este. Una vez hecho esto, conectaríamos el cable de 4 pines que le daría energía al disipador. Ahora podríamos proceder a instalar la placa base en la caja. La caja y la placa base hay que tener mucho cuidado a la hora de comprarlo porque el factor de forma es muy importante. No vaya a ser que compres una caja que es muy pequeña para tu placa base. Por eso, el planteamiento de la instalación y la compra es muy importante antes que pasar a comprar y ensamblar. Una vez puesta la placa, se fija con los tornillos pertinentes. Ahora pasaríamos a poner las tarjetas. Como podemos ver aquí, tenemos dos puertos PCI y cuatro puertos PCI Express. Para colocar una tarjeta, en este caso esta es la tarjeta de Ethernet, se pone en el socket y se hace una leve presión hasta que se escucha un pequeño clac. Una vez hecho esto, se ancla con el tornillo pertinente. Hacemos lo mismo con la de Wi-Fi, la tarjeta sin cables, y después con la GPU o tarjeta gráfica, lo mismo, el mismo procedimiento. Hecho esto, pasaríamos a conectar el disco duro, ¿vale? Como podéis ver, esto es un HDD, es un disco magnético.
tiene que ir encajado en estos huequecitos y atornillado en ambos lados con los tornillos pertinentes para un buen anclaje. Hecho esto, pasaríamos al disco óptico. Para colocar el disco óptico hay torres, hay cajas que te vienen con estos protectores. Hay que retirar el que se quiera usar y guardarlo. Entonces se puede colocar ya en la unidad óptica y ensamblarla. Ahora, el programa nos permite poner una disquetera floppy. Este componente hoy en día está en desuso y está siendo sustituido por un lector de tarjetas. Igual que el disco óptico y el HDD, tiene que ir encajado con los tornillos pertinentes. Una vez hecho esto, pasaríamos al ensamblaje del cableado. Empezaríamos con el ventilador de la caja. Es un cable de 4 pines. Ups. Después insertaríamos el auxiliar de 4 pines. Aquí os podéis ver cómo tiene una pequeña pestaña de protección que, una vez insertado, impide que se salga sin querer. Procederíamos a conectar el cableado ATX que da energía a la placa base. Si os fijáis, tienen una forma muy específica en el cual tiene que ir ensamblado. Pasaríamos ahora el Molex, que iría a la unidad óptica. Es un cable de 4 pin, como podéis ver. Luego al BERC, que va al floppy. El cable de la HDD. Ahora pondríamos perdón, el cable SATA. Como podéis ver, la particularidad de la forma, que iría conectado al disco. Al disco. Ahora hecho esto, pues procederíamos a conectar el cable PATA. Como podéis ver aquí, también tiene una forma muy específica, que esto iría a la unidad óptica. Después podríamos conectar el floppy, que obviamente va a la disquetera floppy. Una vez hecho esto, podríamos terminar de ensamblar la caja con sus tornillos y pasaríamos a insertar el cableado de los componentes exteriores, como por ejemplo, en este caso el del monitor. Si os fijáis la forma que tiene. Actualmente el más común son los cables HDMI, que ya te vienen con sonido integrado. Pasemos a conectar el del teclado. De nuevo, hoy en día los más comunes para teclado o ratón son los USBs. Hoy en día estas dos ranuras vienen juntas, que serían mitad lila, mitad verde. Conectar los USBs pertinentes. Esto es un milagro, se ha conectado un USB a la primera, eso no os acostumbréis porque no va a suceder más. Procedemos a conectar el cableado Ethernet, la antena para el Wi-Fi y el cable de corriente. Y ya tendríamos nuestro ordenador ensamblado y listo para su uso. Una cosa que me gustaría explicaros antes de marcharme es que, como podéis ver con el conector auxiliar ATX, se pueden ver los colores que traen la energía a la placa. Como podéis ver, el naranja es el de 3,3 voltios, el azul es el de -5, el negro es el de toma tierra, el verde es el de -12 voltios, el rojo es de 5 voltios y el amarillo es el de 12 voltios. Dicho esto, de nuevo, mi nombre es Carlos Pérez Fernández y os deseo un buen día.